Mecánica de Lagrange, clase 6. Vamos a ver en esta clase sistemas no conservativos. Sistemas no conservativos llamaremos aquellos en los que nos encontramos con fuerzas no conservativas. Las fuerzas no conservativas que vamos a estudiar serán las fuerzas de rozamiento, también llamado rozamiento por fricción o rozamiento de Coulomb. Veremos las fuerzas de viscosidad, fuerzas que son fuerzas de retardo dependientes de la primera potencia de la velocidad y también llamado amortiguamiento. Y también veremos fuerzas de viscosidad dependientes del cuadrado de la velocidad. Vamos a comenzar a ver rozamiento, fuerza de rozamiento. Vamos a comenzar con un ejemplo. Sea una superficie rugosa, colocamos una partícula sobre la superficie, estará en equilibrio, y ejercemos una fuerza F, de izquierda a derecha, aumentando su intensidad. Primero será muy pequeña, y es posible que el rozamiento mantenga el sistema en equilibrio. Vamos aumentando esta fuerza, y es posible que siga en equilibrio un poco más. Y va a llegar un momento que en la medida que aumentemos esta fuerza a partir de cierto nivel, este bloque o esta partícula se comenzará a mover hacia la derecha. Vamos a analizar esto en profundidad. Hagamos el diagrama del cuerpo aislado para este cuerpo de masa m y vamos a graficar las fuerzas exteriores que actúan. Bueno, las fuerzas que actúan exteriores son la fuerza gravitacional, que es el peso, el producto de la masa por la aceleración gravitacional, la normal, la fuerza que el piso o la superficie de esta mesa o esta superficie le hace al cuerpo, la fuerza F que estoy aplicando aquí, a la izquierda del cuerpo, y la fuerza de fricción, F minúscula, que se desarrolla entre las superficies de este cuerpo y la superficie horizontal rugosa de esta mesa. Entonces, si acá establecemos las direcciones vertical y horizontal, X e Y, X en horizontal y en vertical, vamos a analizar esto cuando esto está, esta fuerza es muy pequeña, esto está en equilibrio. Bueno, este es el diagrama. Esta fuerza la hacemos aumentar. Y si el cuerpo sigue en equilibrio es porque la fuerza F de rozamiento se hace igual a la fuerza externa aplicada y se mantiene el cuerpo en equilibrio. Voy aumentando la fuerza externa F mayúscula y si sigue el cuerpo en equilibrio es porque la fuerza F minúscula, que es la fuerza de fricción o rozamiento, va aumentando consecuentemente y mantiene el equilibrio de la partícula. A partir de cierto instante se agota la capacidad de producir una fuerza de rozamiento entre las superficies en contacto, que son la superficie horizontal y la superficie del cuerpo puntual. Así que esta se queda en un determinado valor y si yo sigo aumentando esta fuerza, bueno, se empieza a mover el cuerpo hacia la derecha. El diagrama del cuerpo aislado sigue siendo el mismo, aunque las fuerzas ahora ya esta y esta serán distintas. Vamos a graficar la fuerza aplicada versus la fuerza de rozamiento. Bueno, esto tiene una gráfica, voy aumentando la fuerza aplicada y va aumentando consecuentemente la fuerza de rozamiento en igual valor, es decir, que esta gráfica tiene 45 grados. A partir de cierto punto en el que se agota la capacidad de producir rozamiento de las superficies que interactúan, bueno, entonces después se hace una cosa así. Entonces, este valor máximo de fuerza de rozamiento
es mu estático por la normal. Es el producto del coeficiente de rozamiento estático por la normal. Y una vez que entra en movimiento, esto se hace como una meseta y este valor, ¿sí?, es el mu dinámico por la normal. Los coeficientes de rozamiento son conocidos para diversas superficies y la normal es esta fuerza normal. Esta fuerza normal, en este caso que tenemos, al no tener aceleración en la dirección vertical, esta normal es igual al peso. Entonces, en este gráfico podemos decir que acá hay equilibrio, en este sector, equilibrio. Y en este sector hay movimiento. Entonces, la fuerza de rozamiento, F, para el caso estático, cuando está en equilibrio, que es este sector de la gráfica, será menor o igual que el mu estático por la normal. El valor máximo es precisamente este. Es decir, que la fuerza máxima será igual al mu estático por la normal. Esto en equilibrio. Y cuando está en movimiento, que es este sector del diagrama, la fuerza por un rango va a ser aproximadamente igual. Después puede decaer, pero tomamos este valor. Y esta es mu dinámico por la normal. A modo de ejemplo, voy a escribirles algunos valores de coeficiente de rozamiento para diversas superficies. Acá hay algunos ejemplos de coeficiente de rozamiento estático y dinámico para acero sobre acero seco, estático 0,6, dinámico 0,4, acero sobre acero engrasado, estático 0,1, dinámico 0,05, cable sobre polea de hierro seco, 0,2 estático, 0,15 dinámico, cuerda de cáñamo sobre metal, 0,3, 0,2, forro de freno sobre fundición, estático 0,4, dinámico 0,3, metal sobre hielo, no se define el estático y el dinámico es 0,02, teflón sobre acero, estático 0,04 y el mismo para, en este caso, para el dinámico, neumáticos de caucho sobre pavimento seco, 0,9 el estático, 0,8 el dinámico. Estos valores tienen una variabilidad relativa, pueden variar en más del 25 hasta el 30%, pueden variar debido a condiciones particulares. Volvamos acá y ver que esto es muy importante. La fuerza de rozamiento está siempre en contra de cuando el cuerpo, vamos a considerar cuando el cuerpo se esté moviendo, ¿sí? Estando en equilibrio, ya sabemos que la máxima es mu estático por la normal. Y una vez que el cuerpo está en movimiento, la fuerza de rozamiento es mu dinámico por la normal. En este caso, es importante, también en el anterior, pero aquí es muy importante observar que la fuerza F está siempre en contra del sentido de la velocidad del cuerpo. Es decir, que la fuerza de rozamiento para el caso dinámico la debemos pensar como menos mu dinámico por la normal por una función signo de B. Es decir, está en contra del sentido que tiene la velocidad. Y esto lo podemos escribir en forma sencilla como menos mu dinámico por la normal por la velocidad dividido la intensidad de la velocidad. Es decir, que esto lo podemos pensar vectorialmente así. La fuerza de rozamiento está en contra, tiene una intensidad que es mu dinámico por la normal y se encuentra en el sentido opuesto al del versor
definido por la velocidad. Cuando divido la velocidad o el vector velocidad divido su intensidad, me da un versor. Me da un versor que apunta en la dirección de la velocidad. Entonces, poniendo este signo menos, el vector fuerza de rozamiento se encontrará en contra del sentido de la velocidad del cuerpo. Vamos a ver a continuación fuerza de amortiguamiento o fuerza de viscosidad. Si nosotros permitimos a una partícula desplazarse sobre un medio fluido, habrá una resistencia, una fuerza de retardo que ejerce el medio fluido a la partícula, y estas fuerzas de retardo o de viscosidad o de amortiguamiento dependen de un conjunto grande de factores, básicamente de los parámetros termodinámicos del fluido, depende del tamaño de la partícula, depende del área de la sección recta que ofrece la partícula al fluido, pero en general, podemos decir que para bajas velocidades de la partícula dentro del fluido, la fuerza de retardo o la fuerza de viscosidad es lineal con la velocidad. Y para velocidades cercanas a la velocidad del sonido, la fuerza de retardo se aproxima ya más y ya se cumple en realidad con la ley de la dependencia cuadrática con la velocidad. Y para velocidades mayores que la velocidad del sonido vuelve a ser lineal. Es decir, que si nosotros graficamos en forma genérica $100, $200, $300, $400, $500. Acá tenemos la fuerza de viscosidad en Newton. Acá tenemos 100, 200, 300, 400, 500 y aquí la velocidad en metros sobre segundos. Bueno, la curva es una cosa así. Es una cosa así. Para estos metros sobre segundos. Para velocidades menores que los 300 metros sobre segundos, la velocidad del sonido son 330 metros sobre segundos. Para velocidades menores es lineal la fuerza de retardo. En el entorno de la velocidad del sonido se torna cuadrática y después para velocidades mayores nuevamente se torna lineal pero con otra pendiente, con una pendiente mayor. Podemos escribir entonces que la fuerza, en forma general, la fuerza de retardo, vamos a llamarla en forma genérica fuerza de retardo, ya sea rozamiento, amortiguamiento o viscosidad, será igual a por b a la n. La fuerza será una constante por velocidad a un determinado exponente. Si este exponente es 0, se tiene la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Se tiene la fuerza de rozamiento. Si n es igual a 1, se tiene la viscosidad lineal. Si n es igual a 2, se tiene la velocidad cuadrática con la velocidad. Es decir, si hago n igual a 0, aquí la fuerza de rozamiento, b elevado a 0 es 1, o sea que me queda la constante a. Si la viscosidad es lineal, n es 1,
entonces la fuerza de rozamiento es esta constante por la velocidad. Y si n es 2, viscosidad cuadrática, A por velocidad al cuadrado. Es decir, que con esta ley y cambiando el índice, puedo considerar las fuerzas que hemos mencionado hasta el momento, que son las que vamos a trabajar. Vamos ahora a buscar las fuerzas generalizadas. Nosotros vimos que las ecuaciones de Lagrange son d de t de la derivada de L respecto a Q sub j punto menos la derivada de L respecto a Q sub j igual a 0. Vamos a hacer así. Previamente vimos el formato d de t de la derivada de t respecto a Q sub j punto menos la derivada de T, la energía cinética, la derivada de T respecto a Q sub j igual Q sub j, donde las Q sub j minúsculas son las coordenadas generalizadas, el subíndice j varía 1, 2, así, hasta m, donde se definió m como 3n menos k, donde n es la cantidad de partículas que tenemos, k es la cantidad de ecuaciones de restricción que tenemos y m la cantidad de grados de libertad que tenemos. Bien, con este formato de las ecuaciones de Lagrange, Q sub j son las fuerzas generalizadas, dijimos, si el sistema es conservativo, las fuerzas son conservativas, provienen de un potencial, y vimos, la clase pasada, o la anterior, vimos que esta ecuación para sistemas conservativos conduce a esta. Ahora bien, acá cabe preguntarse, bueno, ¿qué pasa si no todas las fuerzas son conservativas? Entonces acá podemos pensar lo siguiente, que acá yo puedo tener fuerzas generalizadas que provienen de fuerzas conservativas y de fuerzas no conservativas. Las conservativas pasan a la función lagrangiana. Recuerden que la función lagrangiana es t menos b. Las conservativas pasan a la función lagrangiana, están incorporadas en la función lagrangiana y pasan al primer miembro. Y esto ahora ya no es 0, o vamos a hacer así, vamos a dejar 0 ahí, pero vamos a escribir un tercer formato, d de t de la derivada de L respecto a Q sub j punto, la derivada de L respecto a Q sub j igual Q sub j. Entonces, en este tercer formato, las fuerzas conservativas fueron introducidas a través de la función lagrangiana al primer miembro de las ecuaciones de Lagrange. Y quedaron las fuerzas generalizadas Q sub j que contemplan las fuerzas no conservativas. Es decir, que si un sistema tiene fuerzas conservativas y no conservativas, puede utilizar este formato de las ecuaciones de Lagrange, donde en el primer miembro se incorporan las conservativas a la función lagrangiana y ahora en el segundo miembro las fuerzas generalizadas consideran únicamente las fuerzas no conservativas. Ahora, ¿cómo las obtenemos? Bueno, las obtenemos exactamente de la misma manera que ya lo hemos visto en las dos clases pasadas. Por definición, bueno, la definición de fuerzas generalizadas vimos es la sumatoria de I igual a 1 hasta n de F sub I por la derivada de R sub I respecto a Q sub J. Bueno, puedo calcularlas por definición. Puedo calcularlas, entonces,
por definición. Puedo calcularlas por trabajo virtual. Otra forma es calcularlas por trabajo virtual. Vamos a, por simplicidad, consideremos una sola partícula. Luego vamos al sistema de partículas. Consideremos una partícula. Consideremos una partícula donde la fuerza es de la forma menos a por b a la n. Como hemos visto, siendo n0, 1 y 2, contemplamos una gran cantidad de fuerzas de retardo o de viscosidad, incluyendo la de rozamiento para n igual a 0. Vamos a escribir esta, que es la fuerza para una sola partícula, en componentes cartesianas. Entonces, Fx será menos a por b a la n, la componente en x será x punto sobre b, la componente en x. Y fíjense que este b y este yo puedo escribir como menos a b a la n menos 1 por x punto. Bueno, la componente en y será menos a por b a la n por y punto sobre b. Y esto es menos a b a la n menos 1 por y punto. Observando que x punto es la componente en x de la velocidad, y punto es la componente en y de la velocidad. Tomamos trabajo virtual total, y el trabajo virtual total será fx por delta x negativo y fi por delta y, ambos negativos. Esto para una partícula. Ahora, sustituyo las expresiones para fx y fi que tenemos acá, y esto será menos fx. Este signo menos es este mismo, así que no hay que poner menos con menos y es más, es el mismo. Entonces, fx es a por x punto por delta x, saco b a la n menos 1 que están ambos factor común, y el a también, entonces más y punto delta y por b a la n menos 1. Este es el trabajo virtual cuando hago variar las dos coordenadas generalizadas, en este caso tomadas x e y. Ahora sí, extrapolamos para un sistema, y para un sistema el trabajo total, fíjense que esto es una sumatoria, para todo el sistema la sumatoria de y igual a 1 hasta n, para cada partícula será a sub i, y supongamos que tenemos tres dimensiones. A sub i será x sub i punto por delta x sub i más y sub i punto por delta y sub i, y si hay tres dimensiones, z sub i punto delta z sub i por b sub i a la n menos 1. Este es el trabajo total. Ahora vamos a seguir acá. A partir de acá, seguimos acá. Aplicamos las ecuaciones de transformación. Las ecuaciones de transformación, mismo que son las xy de las q sub j de t, donde recordamos que y va de 1, 2 hasta n, y j va de 1, 2, así hasta la m artística. Bueno, cuando introducimos las ecuaciones de transformación en la expresión del trabajo total, nos va a quedar una cosa así. El trabajo total será, bueno, quedará algo por delta xy. Perdón, cuando introducimos las ecuaciones de transformación, las xy pasan a ser función de las q sub j. O sea que, disculpen, esto es por delta q sub 1 más
otra cosa por delta Q sub 2 más, y así, más, bueno, un coeficiente por delta Q sub m, porque m son la cantidad de coordenadas generalizadas que tenemos. Bueno, una vez que llegamos a esto, acá visualizamos en forma directa, ¿sí?, la variación de trabajo total será Q sub 1 por delta Q sub 1 más Q sub 2 por delta Q sub 2 más Q sub m por delta Q sub m. Significa que este coeficiente será Q sub 1, este coeficiente será Q sub 2 y este coeficiente será Q sub n. De esta forma, tomando trabajo virtual total, podemos encontrar las fuerzas generalizadas provenientes de una fuerza de retardo con este formato o esta ley de variación. Hay una tercera forma que podemos, entonces por definición, por trabajo virtual, y hay una tercera forma que es por función de potencia, por función de potencia. La función de potencia es algo análogo a la función potencial, de donde provienen las fuerzas conservativas. La función de potencia es una función potencial de donde provienen las fuerzas no conservativas. Sea entonces, recuerden que esto lo hicimos por una partícula y aquí generalizamos por un sistema de partículas. Entonces, para una ley de variación de este tipo, para varias partículas o para un sistema, F sub i será menos A sub i, V sub i a la n. Entonces, la función de potencia, para este caso, es menos la sumatoria igual a 1 hasta n de A sub i, V sub i elevado a la n más 1 dividido n más 1. Esa es la función de potencia para esta fuerza de retardo. Aquí observamos que si n es igual a 0, tenemos rozamiento seco o rozamiento simplemente. Bueno, la fuerza de potencia hacemos n igual a 0, me queda P es menos la sumatoria igual a 1 hasta n, porque estamos en un sistema, de A sub i, n0, así que me queda por V sub i. Y el denominador es 0 más 1, que es 1, queda así. La función de potencia para rozamiento es esa que tenemos ahí. Si n es igual a 1, viscosidad lineal, viscosidad lineal, bueno, hacemos n1 acá, así que P es menos la sumatoria igual a 1 hasta n, por i es igual a 1, así que esto es A sub i por V sub i cuadrado dividido 2. Bueno, a esta en particular tiene nombre, y esta es la función disipación de Rayleigh. Función disipación de Rayleigh. Entonces, resumimos y tenemos un primer formato de las ecuaciones de Lagrange
tenemos un primer formato de las ecuaciones de Lagrange, general, o acusado, donde las fuerzas generalizadas involucran o provienen de fuerzas conservativas y de fuerzas no conservativas. Y en el primer miembro se encuentra la energía cinética del sistema. Si consideramos únicamente fuerzas conservativas, las fuerzas generalizadas provenientes o generadas por fuerzas conservativas vienen involucradas a la función lagrangiana por medio de la función potencial B. Y las ecuaciones de Lagrange son este formato que es uno de los más utilizados, donde en el primer miembro ahora está la función lagrangiana y en el segundo miembro está el cero. Y un tercer formato o segundo formato de uso, porque el primero no lo vamos a utilizar, será este, donde en el primer miembro está la función lagrangiana, es decir, que ahí ya están consideradas las fuerzas conservativas. Y en el segundo miembro están las fuerzas generalizadas, que considera únicamente fuerzas no conservativas. Si las fuerzas no conservativas tienen un formato de este tipo, donde vimos que con este formato, si hacemos n igual a 0, tenemos rozamiento o rozamiento de Coulomb o fricción seca. Si n es igual a 1, acá tenemos viscosidad lineal, y si n es igual a 2, tenemos viscosidad cuadrática. Para hallar las fuerzas generalizadas para este tipo de fuerzas, lo podemos hacer por definición, lo podemos hacer por trabajo virtual, como vimos aquí, o a partir de la función de potencia. Acá me faltó decir que una vez que tengo la función de potencia, me faltó lo más importante acá decir de este método, una vez que tengo la función de potencia, ¿cómo encuentro las fuerzas generalizadas? Se encuentran de la siguiente manera. Las fuerzas generalizadas Q sub j es la derivada de la función de potencia respecto a Q sub j punto. De esta forma, conocida la función de potencia, aplicando esta expresión, se derivan las fuerzas generalizadas provenientes de fuerzas no conservativas.